que hoy tenemos 3 observadores, ¿verdad? ¿Cómo Sí. se siente con los observadores? ¿Espiados, perseguidos, No nos damos cuenta. Observados. observados? ¿No les produce cosita que después analicen lo que ustedes hablan? Personalmente no. No, todavía no. Muy bien. Bueno, entonces en la medida que no hay preguntas, asumo que han entendido todo hasta ahora. De todos modos, tengo algunos emergentes de la clase anterior. Alguien preguntó si es lo mismo temor y miedo. Bueno, son sinónimos. Ahora, podríamos decir algo respecto de los miedos. Hay distintas gradaciones, distintas categorías de miedos que tienen diferentes nombres. Por ejemplo, existen 3 miedos básicos que se llaman ansiedades psicóticas. El miedo al caos, el miedo al ataque y el miedo a la pérdida. 3 miedos básicos, todos los tenemos. ¿Por qué? Porque son hechos que nos desestabilizan. Nosotros somos entidades que tendemos al equilibrio. La mente tiende al equilibrio, el cuerpo tiende al equilibrio. Cuando hay algo que produce miedo, pinta el desequilibrio. Y eso desencadena una conducta posterior. Por ejemplo, atacar o huir, si se trata de un ataque. Por ejemplo, buscar de alguna manera ordenar el caos, si se trata de la confusión, ansiedad confusional. El miedo al ataque se llama ansiedad paranoide. El miedo a la pérdida, si aparece algo del orden del duelo, ya sea que se trate de una muerte, se trate de la pérdida de un trabajo, la pérdida de un grupo social, la pérdida de la pertenencia, y se llama ansiedad depresiva. Gisela. Sí, que si los podía repetir de nuevo, por favor. Gracias. Claro, tenemos el miedo al caos, que se llama ansiedad confusional. Tenemos el miedo al ataque, que se llama ansiedad paranoide, y tenemos el miedo a la pérdida, que se llama ansiedad depresiva. Los 3 miedos son constitutivos, o sea que no pueden no existir. El asunto es cómo nos las arreglamos frente al riesgo que representan estos temores. ¿Qué hacemos con el caos? ¿Qué hacemos con el ataque? ¿Qué hacemos con la pérdida? En el caso del caos, tendemos a ordenarlo, cosa que hace un bebé recién nacido con su cuerpo. El cuerpo del bebé ordena el mundo entre lo bueno o lo malo. Todo es bueno o todo es malo. Frente al ataque, nosotros atacamos o huimos. Y frente a la pérdida, o hacemos un trabajo de duelo o entramos en lo que se llama la melancolía, que es la enfermedad de la tristeza. Milagros. Mi consulta entonces, estos eran los que constituían el núcleo psicótico, ¿no? Exacto. Bien, y esto no se pierde nunca, digamos, es algo que está formando parte del psiquismo. Claro. Además, es necesario que tengamos miedos. Claro. Porque la vida cotidiana supone transitar lo que llamamos un mundo duro, que tiene riesgos, que tiene amenazas, y nosotros tenemos que estar mínimamente preparados para esas amenazas. Me lo salteé a Adrián. Perdón, Adrián. No, por favor, gracias. Solamente quería saber si al ataque frente a esas circunstancias, esas 2 reacciones, no estaría la de inhibición, el de quedarse como muerto. Claro, eso sería una huida hacia adentro. En inglés existe lo que se llama las 3 Fs. Fight, que es luchar. Flight, que es el vuelo, huir. Y frozen, que es congelarse. Ahora, por alguna razón, la escuela inglesa privilegia 2 variantes que son atacar o huir. Porque entiendo yo, según mi lectura, que congelarse o desmayarse o morirse de miedo supone una forma de la huida. En todo caso, una huida hacia una interioridad. Vaya a saber.
Lo que sí es cierto es que nosotros necesitamos de estos miedos para la vida cotidiana, porque todo es peligroso en mayor o menor medida. Nosotros nos comportamos como si todo estuviese bien, pero ya sabemos que no está todo bien, que tenemos que tener cuidado al cruzar la calle, a las personas que por ahí pudieran atacarnos o secuestrarnos, o vaya a saber qué. Siempre hay un riesgo en el otro que es permanente. Nosotros tenemos depositada la confianza en un grupo restringido de personas. Todo lo demás es incierto. Milagros. Si bien es necesario tener estos miedos, como vos decías, bueno, para las posibles cuestiones que nos pudieran ocurrir, tampoco hay que pasarse para el otro lado, digamos, ¿cuál sería el equilibrio? El equilibrio te lo da la crianza. O sea, si vos venís de una familia tomada por el miedo, en donde no te dejan salir porque puede pasar cualquier cosa, no te dejan cruzar la calle, no te dejan ir al kiosco, no te dejan ir a jugar con los amigos, no te dejan nada, porque ellos tienen miedo de que te pase algo, en alguna medida te están impidiendo crecer, porque el crecimiento requiere de retos, de tomar riesgos. Es como la bicicleta y las rueditas. Yo ya sé que le saco las rueditas y vamos a un porrazo, pero es necesario pasar por ahí para lograr el equilibrio. Por supuesto que no hay garantías de nada en este planeta y entonces vivimos una incertidumbre permanente que por un mecanismo de negación que todos tenemos y es inconsciente, hacemos como que no pasa nada, porque si no viviríamos mirando por sobre el hombro a ver quién nos persigue y seríamos paranoicos. Pero eso no pasa. Digamos que la aventura de vivir tiene sus riesgos y yo veré en qué situaciones me meto y en cuáles no. Por eso necesito desarrollar un cierto juicio crítico sobre qué es lo que está pasando. Ahora, por supuesto que puede ocurrir una hecatombe y yo no estoy preparado, que sería el concepto de tique de Aristóteles. Lo desconocido, imprevisible. Entonces, en términos generales, esta es la cuestión del miedo. O sea que los miedos son operativos. Ahora, hay situaciones, hay tipos de miedos que son excesivos. Por ejemplo, la fobia. La fobia, aparte de una estructura clínica llamada neurosis, ustedes saben que hay 3 neurosis: la histeria, la neurosis obsesiva y la fobia. La fobia es un estado mental en donde un objeto determinado, a veces irracionalmente, nos produce una aversión enorme. No podemos ni siquiera nombrarlo. Bueno, esa es una fobia. A veces no interfiere en la vida cotidiana porque yo estoy lejos del objeto fobígeno, lo cual se llama distancia óptima, y otras veces se trata de un objeto que me lo encuentro a cada rato. Entonces no puedo vivir. Estoy tomado por la fobia. Fobia significa aversión. A veces se desliza el concepto para el lado del odio, por ejemplo, una fobia racial, pero básicamente es una cuestión de miedo, un miedo irracional a un objeto, que tal vez yo lo pueda conjurar munido de un objeto que se llama objeto contrafóbico, que en la práctica no sirve para nada, pero para mi mente es un objeto que me protege. Por ejemplo, un talismán, un amuleto, o un bebé en brazos, que no me protege de nada, pero me siento acompañado, entonces puedo transitar el momento. Existen millones de fobias, todas tienen nombres raros. Está la acrofobia, que es el miedo a la altura, la agorafobia, que es el miedo a los espacios abiertos, la necrofobia, que es el miedo a los muertos, el miedo al número 13, que se llama triskaidecafobia. Hay muchísimas fobias. El sujeto que nosotros podemos definir como fóbico es porque realmente su vida gira alrededor de ese temor y debe mantenerse alejado del objeto y a veces no puede ni pronunciarlo. Esto es muy importante para nosotros que estudiamos psicología social, porque a veces cumpliendo la función de coordinador, el grupo se mete con el objeto que a mí me produce fobia
habla de él. Entonces, ¿qué pasa ahí? Me pegaron en un punto ciego. Entonces, yo trastabillo, no puedo coordinar, me empiezo a desesperar. Este es todo un tema en la psicología social que se llama punto ciego, o sea, un tema que el coordinador quisiera que el grupo no toque, y la escena que se forma se llama escena temida, o también escena deseada, que produce lo mismo, produce un estado de parálisis. Nosotros todos tenemos aversión a algún objeto, por ejemplo, no sé, a los insectos, a los bichos, a veces a la oscuridad, a la noche, a veces al encierro de un ascensor o a las alturas, hay de todo. Todos tenemos algo de fóbicos. Ahora, es una condición mental, el fóbico, que amerita un análisis. O sea, ¿cuál es la causa de mi fobia por ese objeto? ¿Y cuál es el propósito de esa fobia? ¿Para qué me sirve a mí esa fobia? No nos olvidemos que en psicoanálisis, todas las cosas negativas que nos pasan, en vez de desecharlas, nosotros las analizamos. Un síntoma, por ejemplo. Si ustedes tienen un dolor intenso en el cuerpo, probablemente vayan a la farmacia y se compren un ibuprofeno o un paracetamol. Eso se llama supresión de síntoma. Pero en psicoanálisis nosotros le damos mucho valor al síntoma. El síntoma tiene mucha sabiduría, entonces hay que ponerlo a hablar. ¿Qué es ponerlo a hablar? Bueno, en la libre asociación de un analizante, o sea, de un paciente, ¿qué puedo decir yo alrededor de mi síntoma? Pero un decir liberado, no un decir pensado, racional, sino libre asociación. Entonces, en esa libre asociación, seguramente va a estar encriptado algún significante, alguna palabra, que me pueda dar una pista sobre el objeto fobígeno. Después está el pánico y los ataques de pánico. No es lo mismo. Ahora, ¿de dónde viene la palabra pánico? Viene de una figura de la mitología griega, que es el dios Pan. El dios Pan es el macho cabrío, este que tiene mitad hombre, mitad cabra, que tiene cuernos, que tiene cola y que es bastante malvado. Entonces, en la mitología griega, como este macho cabrío perseguía a las mujeres entraban en miedo pánico, o sea, miedo al dios Pan. Bueno, nosotros a veces estamos tomados por una situación de pánico, por ejemplo, en lo que está pasando ahora durante una guerra, en donde todos están en pánico porque en cualquier momento cae una bomba. Eso no es un ataque de pánico, eso es el pánico, o sea, un miedo extremo. Me pueden matar, me pueden destruir mi casa. En cambio, el ataque de pánico es un momento corto en donde hay un miedo irracional, absolutamente irracional, que me toma, que me ataca y que produce efectos en el cuerpo. Por ejemplo, sudoración fría, temblores, taquicardia, extrasístole, o sea, lo que la gente llama palpitaciones y cosas por el estilo. Y aparte un miedo terrible a volverse loco o a morirse. Esto es muy crítico porque el que es tomado por el ataque de pánico vive un momento espantoso. Afortunadamente dura 20 minutos, nada más. Verónica. Sí, Mario, consulta, justo tocaste el ataque de pánico o de ansiedad. ¿Es un ataque o es un caos a ordenar? Porque si bien la definición dice ataque de pánico o ataque de ansiedad, si vamos más profundo es debido a como un caos en el inconsciente de algo que está ahí latente y que hay que ordenar un poquito. No, en realidad es un caos consciente, Mm, porque vos lo sentís al ataque. sí. Ahora, no es lo mismo un ataque de pánico que un ataque de ansiedad. El ataque de ansiedad es un estado de inquietud, también irracional, en donde digamos, el aspecto somático del ataque es una sensación como de hormigueo en el cuerpo, ¿no? De que la cabeza va más rápido del cuerpo. Claro, la mente, digamos, se dispara. A veces no se sabe por qué,
porque no sabía en realidad cuál de las dos definiciones de esto del miedo abarcaría. Claro, la parte de miedo está en el ataque de pánico. Ok, es un ataque. Porque es un pánico acotado, pero realmente el sujeto está tomado por un miedo extremo, que en definitiva tiene estas dos variantes, ¿no? Miedo a morirse o miedo a volverse loco. Pedro. Sí, yo te iba a consultar referido a los síntomas o a los signos que tienen los distintos ataques, porque casualmente hace cuestión de una semana aproximadamente, tuve un episodio en una familia, un hermano más chico que yo, 21 años. A mí me lo contaron, me mencionaron que era un ataque de pánico, pero él en los signos era como que se atacaba él mismo, no del grado de cortarse, pero como que se pegaba, como que se... Y la verdad que me dejó, en realidad dejó preocupado a todos en casa. Y quería consultar si condice con los síntomas de un ataque de pánico o de un ataque de ansiedad. Por lo que vos contás, esto me suena más a un ataque de angustia, porque el ataque de angustia es una sensación en donde algo no está demasiado definido, es como una nebulosa que se apodera de mí, me angustio. La angustia es un sentimiento, es un afecto muy particular que viene del latín de la palabra angosto. Se te cierra la garganta, se te cierra el pecho, a veces se te cierran las coronarias si tenés una angina de pecho. Angina y angustia tienen la misma raíz. Entonces, a veces la salida, sobre todo en la gente joven, es precisamente autoflagelarse. Por ejemplo, vos mencionaste la posibilidad de un corte en la piel. El corte en la piel, que se autoproduce en muchos adolescentes, reduce la angustia a un pedacito de la piel que sangra. Entonces, esa nebulosa inasible que es la angustia, que a veces no sabe por qué es, pero podemos acá mencionar algunas angustias, queda reducida a un pedacito del cuerpo. Esto que produce en los padres mucha angustia, inclusive, porque piensan que el chico se quiere matar, no es un intento de suicidio, es un intento de reducir la angustia a un tajo, nada más que eso. Emanuel. Mario, hay una psiquiatra muy famosa que habla sobre las etapas respecto a un acontecimiento traumático. No sé si tiene algo que ver con lo que estamos hablando. Elizabeth Kubler-Ross, que habla sobre la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. O sea, es algo parecido a lo que sucedió, digamos, con la pandemia, ¿no es cierto? Es como que primero negamos, no es solamente nada, una información que está generando pánico, luego viene la ira, digamos, como que vieron, estamos haciendo las cosas mal con todos estos experimentos, quién sabe con qué se alimentan los chinos y bla, 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 bla. Luego viene la negociación, como por ejemplo, bueno, en algún momento tenía que pasar esto, la depresión, bueno, ya no hay más nada que hacer, y por último la aceptación, bueno, hay que cambiar de vida. Digo, ¿tiene algo que ver respecto a esto de lo que están hablando? Si se puede aplicar ese esquema de Elizabeth Kubler-Ross. No, no, porque las etapas que vos describís corresponden a las etapas del trabajo de duelo, que es cuando vos tenés una pérdida mayor y a lo largo del tiempo, que puede ser 1 año o 2 años, vos pasás por esas etapas. La negación, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación. Eso lleva tiempo para transformar una herida en una cicatriz. Pero esto que estamos hablando es algo más inmediato, es algo más de corto alcance, como puede ser el ataque de pánico. En cambio, un duelo amerita o bien un trabajo de duelo que lleva todas esas etapas y por lo general análisis de por medio, aunque podría no existir. De hecho, todo el mundo pierde a alguien desde tiempos inmemoriales y el psicoanálisis tiene 130 años nomás.
Entonces, la alternativa al trabajo de duelo, que también ocurre, se llama melancolía, que es la enfermedad de la tristeza. O sea, el sujeto no puede soltar aquello que perdió, se lo queda para sí. Entonces, siempre está en tiempo presente, no hace trabajo, no pasa el tiempo. De última, no es una pérdida, no lo puede soltar al objeto. Vos tenés el trabajo de duelo resuelto cuando soltaste el objeto, cuando lo dejaste ir. El melancólico no lo deja ir, queda sumido en la tristeza, que se llama clínicamente melancolía. Ahora, depende de la crianza del sujeto que esté en posibilidad de hacer trabajos de duelo o de caer en la melancolía, porque estas cosas no vienen de la nada, vienen de una crianza. Si ustedes leyeron un texto que se llama Las series complementarias, que me parece haberlo recomendado, bueno, ahí están las distintas etapas que concluyen en lo que se llama factor desencadenante, que está en concordancia, en articulación, es complementario al factor disposicional, o sea, a la constitución del sujeto como tal, que le permite pararse de un modo u otro frente a un acontecimiento mayor, como puede ser una pérdida, en el caso del duelo. Ahora, puede ser que ese factor disposicional no esté bien armado y el sujeto no pueda resistir a una pérdida a futuro y entonces caiga en lo que llamamos la melancolía. Que por supuesto, como nosotros somos efecto de terceras personas, que son los padres, todo lo que nosotros somos proviene en primer término de los padres, de sus discursos, de sus conductas, de sus actitudes. Por eso es tan importante el grupo primario. Por eso es un grupo que nos sirve de referencia cuando analizamos en psicología social las cuestiones grupales. Ustedes en el grupo operativo son un grupo de adultos que trabajan determinada temática en algo que se llama la tarea, armando vínculos, pero detrás de ese grupo hay un grupo primario. O sea, inconscientemente hay ahí un grupo de niños y unos padres. O sea que el niño siempre está. Y entonces, frente a determinadas circunstancias, nosotros volvemos a algún punto de esa infancia y resolvemos o no un determinado conflicto. Bueno, hasta ahora vemos que están muy enganchados con el psicoanálisis. Andrea. Sí, Mario, ¿qué tal? Yo quería consultarle dos cosas. Los ataques de pánico, que son un miedo irracional, ¿es algo también del exterior, es producido por el exterior y combinado con algo nuestro del interior? Y con respecto al caos, ¿en qué circunstancias se da el caos? Si es, por ejemplo, en los acumuladores, si es a eso que se hace referencia cuando se habla del caos. Bueno, existen dos conceptos contrapuestos, pero unificados, que son caos y orden. El caos, si ustedes lo tienen que pensar como en algo práctico, supone categorías mezcladas. El orden supone categorías separadas. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un huevo frito y abren un huevo, se van a encontrar con un orden. Está la cáscara, está la membrana, está la yema, está la clara, está la galladura, está la cámara de aire, todo eso es ordenado. Lo mismo que la vía intrauterina. Ahora, si yo abro un huevo y está todo mezclado, eso es caótico. Bueno, la teoría del caos que dice que el caos genera orden y que el orden genera caos. Ya vamos a ver un poco más adelante cómo es esto. Yo no sé si les he dicho, pero la forma en que yo doy las clases se basa en la teoría del caos. Ustedes ven que yo de pronto traigo un tema para dictar y a partir de las preguntas esto se ramifica para muchos lados. Por eso les dije hace un rato qué copados que están con el psicoanálisis, siendo que esto es psicología social. Pero bueno, es una psicología social psicoanalítica, o sea que es esperable que ustedes encuentren novedad en los conceptos psicoanalíticos y se copen con eso. Ahora, un ejemplo del caos es lo que se llama indiscriminación. Por ejemplo, en una familia
en donde no están discriminados los roles de cada uno o las funciones. Un sistema social como es una familia exige un orden en donde exista una función materna, más allá del género, una función paterna, unos lugares para los hijos y para otros personajes de segunda línea, en el marco de lo que llamamos un encuadre. Es decir, la familia vive en una casa, o sea, un lugar en donde pasa la mayor parte del tiempo, o parte del tiempo, en donde hay normas, y están las funciones parentales, que administran estas dos herramientas de las que hemos hablado, que se llaman amor y ley. Básicamente, la ley proviene de la función paterna y el amor de la función materna. No sé si algo más me habías preguntado y que quedó por fuera de esto que estoy diciendo. No, sí, había preguntado los ataques de pánico si eran producto de algo del exterior, como que se maximizaba con algo del interior. Sí, puede haber un detonante, pero generalmente se produce una combinatoria entre ese detonante y algo interno. A lo mejor un sujeto está pasando por una situación en su vida complicada en lo laboral o en lo amoroso o en lo comercial o lo que fuere, y entonces está más susceptible a sufrir ataques de pánico de la manera que yo los he descrito. Ahora, siempre tenemos que pensar en un disparador. A veces no los hay, y el disparador es una idea que aparece en la mente de este sujeto. O sea, lo que nosotros imaginamos, lo que nosotros fantaseamos, también actúa como disparador. Es muy importante qué cosas nosotros pensamos para poder determinar quiénes somos y cómo vamos a actuar. Hay un texto del Corán que es muy interesante, que dice lo siguiente: vigila tus pensamientos, porque son el origen de tus palabras. Vigila tus palabras, porque de ahí vienen tus actos. Vigila tus actos, porque de ahí vienen tus costumbres. Vigila tus costumbres, porque de ahí viene tu carácter. Y vigila tu carácter, porque de ahí viene tu destino. O sea que el destino, para esa ideología, que es una ideología determinista, como ustedes saben, en donde todo está escrito, de todos modos hace hincapié en la importancia de lo que pensamos. Ahora, nosotros no pensamos cualquier cosa. Nosotros pensamos ideas, fantasías, escenas, en base a lo que hemos vivido como experiencia y en base a los dos componentes de la personalidad. La personalidad tiene dos componentes. Uno que se llama temperamento, que viene del origen, que es una tendencia, y otra que se llama carácter, que es algo que se forja en la vida cotidiana. Entonces, eso tiene mucho que ver en el combo que se arma cuando, como resultado de eso, surge un ataque de pánico. Tiene que haber, en principio, algo propio del sujeto proclive a los ataques de pánico, que a lo mejor aparecen en una época de la vida y después nunca más. Todo depende de las situaciones que el sujeto viva y de las cosas que piense o que se le impongan como pensamiento. Por ejemplo, la pandemia nos instaló un temor generalizado, porque para colmo vivimos en un mundo global en donde todo sucede en el mismo momento en todos los países, y además porque estamos en sistemas de poder en donde hay algo que está por sobre las naciones, que por ejemplo son las multinacionales, y hay algo que está por encima de todo, que es una situación de pandemia. O sea, en este caso un virus que se diseminó por todo el mundo. Entonces, esa situación amerita que yo esté preocupado, que haga todo lo posible para no enfermarme, que además me encierre y tome una serie de recaudos que en otro momento no tomaría. Pero siempre está la idea de que yo puedo ser atacado por el virus. ¿Quién soy yo para zafar del virus? El virus puede llegar por cualquier vía. De pronto pasé al lado de alguien que respiró al lado mío y ya me lo pesqué. Por eso esto produjo pánico mundial, porque cuando no había vacunas, cuando no había ningún medio para frenar la oleada del COVID, todos estamos en riesgo de muerte. Acuérdense de esas imágenes, sobre todo me acuerdo de las imágenes de Brasil, donde cavaban fosas y fosas y fosas
no sabían dónde meter los muertos. Bueno, esto dio lugar a una serie de acontecimientos, entonces hoy no estamos en pánico por el COVID, pero hay regiones del mundo que están en pánico por la guerra, por ejemplo. Entonces, volviendo al sujeto, el sujeto se verá enfrentado a situaciones indeseables, como ser un ataque de pánico, de acuerdo a su configuración mental, histórica y del momento. A veces se nos impone una idea y no es que nosotros la generemos de la nada, vino por alguna razón asociativa y entonces de repente se nos instala en la mente y transforma nuestras vidas. Yo tuve un paciente, por ejemplo, en los años 90 y pico, que se presentó a análisis con una certeza. ¿Y cuál es la certeza? Y que tenía SIDA, en una época en donde todavía el SIDA era una amenaza feroz. Entonces, ¿cómo desarmamos esa certidumbre? Y a través de un discurso en donde se analizó punto por punto cuáles eran las posibilidades reales de que tuviera SIDA. Y no había ninguna. No pertenecía a ningún grupo de riesgo, no había estado expuesto a nada, no había sufrido transfusiones o ni siquiera extracciones de sangre o cosas por el estilo. O sea, es algo que se le impuso por su propia condición, en este caso de un obsesivo, que uno de los rasgos que tienen los obsesivos es esta cosa del contagio. Todo contagia. Hay obsesivos graves, por ejemplo, que más allá de la pandemia viven con un frasquito de alcohol, pasándolo por todos lados porque existen gérmenes. Y nosotros convivimos con los gérmenes. Un enorme porcentaje del cuerpo humano está hecho de gérmenes. Ustedes sabían. Entonces, de repente, el obsesivo leyó algo o se encontró con algún personaje con el cual intercambió sobre el asunto y se le instaló la idea obsesiva, en este caso, de que estaba infectado. Lo cual era una tortura permanente para el tipo, porque era como que estaba condenado a muerte. Bueno, hubo que desarmar toda esa maquinaria a través de un cierto tiempo de análisis, inclusive con datos objetivos, ¿no? O sea, no había ningún dato que hiciera presumir, tipo que no se drogaba, que no era promiscuo, que esto y que el otro, que se cuidaba por demás, porque era obsesivo. Los obsesivos se cuidan por demás. Por ahí descuidan algo, pero se cuidan por demás. En el caso de los acumuladores, que acá se mencionó, es una variante de la neurosis obsesiva. Como el obsesivo tiene una fijación llamada anal, ¿y qué es la fase anal de un niño? Es la fase en que tiene que transformar en repugnante algo que es amado, que son los excrementos. Casi todas las personas pasan por esa fase y empiezan a sentir ese dique social que se llama repugnancia. Entonces desechamos los excrementos. Ahora, hay gente que no puede hacerlo del todo, o sea, evitar desechar del todo, entonces hace una transformación, reemplaza los excrementos por objetos inservibles. Entonces acumula en su casa pedazos de fierro, madera, diarios y un montón de cosas que hacen a lo que llamamos un acumulador. La variante socialmente aceptada y culturalmente elevada del acumulador es el coleccionista. ¿Pero qué colecciona? Estampillas, autitos, dólares, o lo que sea, pero no basura. El hecho de acumular basura, que nunca va a servir para nada, pero para la cabeza de él algún día le va a servir, hace a una patología en donde hay un exceso de retención de algo que reemplaza el excremento, que son las porquerías que acumula. Hubo un caso en Estados Unidos, en Nueva York, 2 hermanos que murieron ahogados por la basura. Tenían pasillos y pasillos en la casa hasta el techo llenos de basura. Y bueno, un día fueron consumidos por esa basura. Estamos hablando de casos extremos. Otro caso clínico que me tocó vivir era un obsesivo en una familia, tío del sujeto que yo analizaba, que cuando murió encontraron en el ropero un montón de frascos de vidrio. ¿Qué había dentro de los frascos? Las uñas que se cortaban. Bueno, es un caso de acumulación no tan extremo como los que murieron en la basura,
pero es un caso de grave de obsesión, de no poder tirar lo que no sirve. Así como hay otros que tiran hasta lo que sirve, bueno, en estos casos se acumula porque hay una idea de que para algo va a servir eso y que es un acto irresponsable deshacerse de esas cosas. Bueno, son variantes de la mente. La mente es muy compleja, por eso los análisis no son de 2 o 3 meses. Los análisis requieren revisar muchas cosas de la historia de un sujeto y a veces nos encontramos con casos extremos. Fíjense lo que tenía en mente yo tratar hoy. Yo creo que se los dije la vez pasada. Lean tal texto. ¿Se acuerdan cuál? Teoría de la comunicación. La comunicación. Teoría de la comunicación. Bueno, nos hemos comunicado bastante. Hemos tenido pocos malentendidos, pero no hemos desarrollado el tema teórico. Quedará para la próxima. Y en todo caso les agrego teoría de roles, si es que no lo leyeron, como para que podamos condensar el martes que viene estos 2 temas para no quedarnos atrás. Ahora, estoy detectando esto. Están muy atrapados por el psicoanálisis, lo cual no está mal. No está mal si lo vamos moderando en relación a la psicología social psicoanalítica. Que por supuesto vamos a ver mucho psicoanálisis acá. Pero digamos, el espacio específico para el psicoanálisis es el curso de formación que se cursa otro día, ¿no? Otros días. Para lo cual, por supuesto que están invitados a participar. Pero bueno, me llevo esta impresión de que este es un grupo muy inquieto con el tema de los conocimientos, lo cual me gusta mucho, que pueden participar, que pueden preguntar, que si tienen dudas las puedan poner sobre la mesa sin pensar que estamos diciendo algo ridículo, que es a lo que siempre los aliento yo, a que ustedes participen acá y en el grupo operativo. Ahora, no se olviden de esto, el lugar de la demanda es este, y el lugar de la respuesta a la demanda es este. En el grupo operativo, difícil que Silvia les conteste un tema teórico. Se las van a tener que rebuscar entre ustedes. Bueno, gente, nos vemos el martes. Gracias, Mario. Nos vemos. Mario, Semana. gracias. Gracias.